¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión webinar BSI del día de hoy, que se llama Entendiendo las imágenes de alta resolución Maxar. Mi nombre es Marta Villanueva, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Quisiera, antes de iniciar el tema del día de hoy, verificar algunos detalles. En su interfase del webinar, ustedes tienen la ventana de preguntas y respuestas y también tienen la ventana de chat. Yo les agradecería si a través de esa ventana nos pudieran indicar si nos ven y nos escuchan bien. Muy bien, muchas gracias. Al parecer no hay ningún problema con la comunicación. Como sugerencia, les pediría que trataran de maximizar el ancho de banda dedicado para esta presentación, tratando de no usar otras aplicaciones que tengan uso de internet, o si tienen una red compartida con otras personas, que pudieran pedirles que en este momento redujeran el uso de aplicaciones como mensajería, video, redes sociales u otros que estuvieran demandando ancho de banda. Tomen en cuenta que tanto el audio como el video de esta presentación se presentan a través de internet. Entonces, esto va a hacer su experiencia durante la próxima hora mucho más efectiva. En la sesión del día de hoy vamos a enfocarnos al tema de entender un poco las características técnicas de las imágenes de alta resolución de la plataforma de Maxar, que son imágenes de alta resolución con características muy particulares y donde es muy importante que tomemos en consideración estos aspectos técnicos para definir qué tipos de datos necesitamos para nuestros proyectos o qué tipo de consideraciones debemos tener. Vamos a cubrir brevemente algunos de estos puntos. Es una sesión de 1 hora, entonces tenemos que cubrir varios aspectos. Vamos a empezar con una breve introducción de BSI, así como una introducción de Maxar Digital Globe. ¿Cuáles son las características de las imágenes de alta resolución? ¿Cuáles son los niveles de procesamiento y qué características tienen estos niveles de procesamiento? Vamos a hablar un poco respecto a 3 aspectos fundamentales que impactan en nuestros proyectos, ya sea para el tipo de aplicaciones o para la precisión, que son la compensación atmosférica, los diferentes tipos de análisis multiespectrables que se pueden hacer y los ángulos de toma. Finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Yo los invito a que conforme vayamos avanzando en la presentación, nos hagan llegar sus preguntas y en la medida de lo posible las iremos respondiendo conforme vayamos avanzando la sesión. Las que queden pendientes las responderemos al final. Y pueden también enviarnos posteriormente sus preguntas. BSI, Bufete de Soluciones Integrales, es una empresa que ya cumple 25 años este diciembre. Estamos a un par de semanas de nuestro aniversario. Les invitamos a mantenerse comunicados con nosotros en nuestras redes sociales, en nuestra página web, ya que vamos a publicar varias actividades que vamos a estar realizando con motivo de este aniversario. Y bueno, como les decía, cumplimos ya 25 años en México. Somos especialistas en aplicaciones espaciales y actualmente tenemos alianzas estratégicas. Somos distribuidores de Hexagon Geospatial y Maxar Digital Globe en México. Y somos Premier Partner
para Google en Latinoamérica. Entonces, estamos 100% enfocados al diseño, desarrollo, implementación, construcción de aplicaciones geoespaciales para web, desktop y móviles. Y en ese contexto, esta lámina sintetiza nuestro ecosistema de soluciones que va desde las aplicaciones de ubicación, dónde estoy, dónde está mi competencia, dónde están mis clientes, cuáles son las características del mercado. Aplicaciones muy orientadas a ofrecer una respuesta a una pregunta específica, y este tipo de aplicaciones está basada en las plataformas de Maps y de Cloud de Google, y se pueden adecuar de acuerdo a las necesidades particulares de cada usuario o de cada organización. Después tenemos el nivel intermedio, que corresponde a las aplicaciones de imágenes satelitales, que pueden tener un rango muy extenso, desde aplicaciones para SIG, que son muy concretas, donde las imágenes se van a usar para extraer cierto tipo de información, hasta aplicaciones muy especializadas de identificación de cambios, clasificación, fotogrametría, etc. Entonces, este grupo de aplicaciones es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a entender un poco más estas características de las imágenes y qué tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos que escoger un insumo para un proyecto. Y finalmente está el rango de aplicaciones más especializadas, que está enfocada para usuarios que tienen un nivel de experiencia o de especialización en la explotación de los datos. Aquí es donde quedan las aplicaciones específicamente de SIG, de percepción remota, de fotogrametría, y en este caso ofrecemos este rubro con las aplicaciones de Hexagon Geospatial. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de la sesión del día de hoy, que es cómo entender mejor las imágenes de alta resolución de Maxar. Maxar, consolidada este año a través de la integración de 4 empresas, pues ofrece las imágenes comerciales de mayor resolución en el mercado. Maxar es actualmente la conjunción de 4 empresas, que es MDA, las imágenes de radar, Digital Globe, las imágenes ópticas de mayor resolución en el mercado comercial, Radiant Solutions, que son aplicaciones de inteligencia para análisis de estos insumos de información, y SSL, que es la parte de construcción específicamente de satélites. Maxar en este contexto está ofreciendo toda esta gama de soluciones, desde la toma, desde la adquisición de las imágenes, diferentes tipos de imágenes, tanto ópticas como de radar, hasta la parte de implementación de soluciones de inteligencia a partir de los datos imagen. Hay una amplia cantidad de información en el archivo de Maxar, que cubre los diferentes satélites que ha tenido disponibles en el mercado, desde el primero que se lanzó, que fue IKONOS, el primer satélite de resolución submétrica en 1999, hasta los satélites más modernos y lo que viene para el futuro a partir del año entrante. Desde 2020 y 2021 vamos a ver pues muchos más satélites con muchas mayores capacidades técnicas
que nos van a permitir tener información con mucha mayor periodicidad y con mucho mayor nivel de detalle. Esta es una lámina que usamos en la sesión anterior, es simplemente para retomar este punto. Este año se cumplen ya 20 años de la primera imagen de alta resolución, que como les comentaba fue Iconos en su momento, y actualmente las imágenes de Worldview 2 y Worldview 3 nos permiten tener resoluciones de hasta 30 centímetros en el terreno con diferentes características, pero lo importante o lo más relevante que tenemos que tener siempre muy presente es toda la información histórica que se ha venido acumulando a lo largo de todos estos 20 años con toda esta gama de plataformas satelitales. Eso hace que el archivo de Maxar de imágenes satelitales submétricas sea de más de 5,000 millones de kilómetros cuadrados. O sea, se ha tomado prácticamente todo el mundo, un 98% del mundo, varias veces, en diferentes momentos temporales. Entonces, eso nos permite contar con información histórica muy útil para diferentes tipos de proyectos, y adicionalmente pues son las imágenes que nos ofrecen en este momento la mayor resolución a nivel espacial, el menor tamaño de píxel y también una gran diversidad en términos multiespectrales que vamos a ver con un poco más de detalle adelante. Aquí vemos simplemente en términos de resolución lo que podemos identificar a partir de 1 metro y hasta la resolución actual disponible de 30 centímetros. Si bien hay objetos que podemos identificar con mucha pues, precisión, aún desde el metro, pues estamos hablando ya de objetos de cierto tamaño y los 30 centímetros nos permiten discriminar un mucho mayor nivel de detalle. Aquí es muy importante que ustedes tengan claro cuál es el nivel de detalle que están necesitando para responder la pregunta o el problema técnico que su aplicación está direccionando. ¿Sí? Vamos a ver ahora algunas de las características técnicas de la propuesta de valor de las imágenes de Maxar, y este es el objetivo principal de este webinar. ¿Sí? El catálogo de productos, hablando específicamente en términos de imágenes satelitales, es digamos, el mismo. ¿Sí? O sea, vamos a tener una imagen de 30 centímetros, de 40 centímetros o de 50 centímetros. Sin embargo, esta imagen va a tener diferentes niveles de procesamiento. O sea, podemos hablar desde el nivel 1B, el nivel, hablamos por ejemplo de forma muy básica, el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3. Estos niveles de procesamiento, si bien no cambian el tamaño de píxel de la imagen, sí cambian las características del producto y para qué la voy a poder utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver algunas de las características. ¿Sí? En términos generales, hay 3 grandes grupos de datos. Lo que se llama System Ready. Estas imágenes o estos productos System Ready están enfocados para usuarios expertos, para usuarios que tienen herramientas que les van a permitir procesar estas imágenes para derivar otros productos de acuerdo a especificaciones técnicas muy claras. Por ejemplo, todos estos productos System Ready van a necesitar que se haga compensación atmosférica, que se haga corrección geométrica, incluso ortorrectificación, que se hagan conversiones a reflectancia. ¿Sí? O sea, van a necesitar el usuario
va a tener el control total de los productos que va a derivar a partir de los productos derivados, se llaman, que se obtienen a partir de estos insumos base. Se llama System Ready porque necesita una herramienta de procesamiento posterior. ¿Sí? El siguiente grupo de datos se llama View Ready. View Ready ya tiene un cierto nivel de procesamiento y el usuario puede refinar, ¿sí? Se puede refinar este nivel de procesamiento hasta cierto punto, pero ya viene, por así decirlo, listo para visualizarse. Esto ya lo puedo integrar en un sistema de información geográfica, ya lo puedo integrar en otro sistema que me permita obtener otros productos derivados, pero ya voy a tener una precisión, ya voy a tener una base, ¿sí? No voy a empezar el procesamiento de cero. Y finalmente, el tercer grupo de productos se llama Map Ready. Map Ready ya es un producto. ¿Sí? Esto ya está ortorrectificado y ya tiene un cierto nivel de precisión. Y este producto ya no sería un insumo para derivar otros productos cartográficos. Por ejemplo, no puedo utilizar un producto Map Ready para hacer un procesamiento fotogramétrico como lo podría hacer en System Ready o en View Ready, porque ya es un producto final. Este lo voy a usar con la precisión que ya viene inherente al producto, o si ese producto no satisface mis características o mis requerimientos técnicos, entonces necesito procesar o utilizar alguno de estos dos. ¿Sí? Estas características van a estar determinadas por la precisión o las características de los productos que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta en su aplicativo es qué nivel de procesamiento necesito de origen. Tengo las herramientas, tengo el personal capacitado y tengo la necesidad de tener una cierta precisión o un cierto rango de control en mis productos finales, entonces necesito System Ready. Tengo una base, ¿sí?, de herramientas y de capacidades de procesamiento, pero necesito ya poder usarlo para empezar a obtener resultados, o mi aplicación no requiere un nivel de especialización tan elevado, entonces puedo utilizar View Ready. Necesito tener ya un producto final, no voy a poder hacer un postproceso de los datos, entonces necesito un producto Map Ready. ¿Sí? O sea, ese sería un cuestionamiento inicial. Y para que tengan una idea de las características, un aspecto muy importante es la precisión. ¿Sí? Esta es la precisión alcanzable, es la precisión final que yo puedo considerar de los productos una vez que ya están procesados. ¿Sí? Estos productos Map Ready ya tienen esta precisión inherente, y estas son las escalas recomendadas de uso, porque en este caso no estamos utilizando, o el usuario no está proveyendo los puntos de control para obtener estas precisiones. Cuando se proveen los puntos de control, noten cómo se pueden obtener precisiones mucho mayores. ¿Sí? Estos son los aspectos que yo tengo que tomar en consideración. Y aquí podría yo estar hablando de la misma imagen de 30 o de 50 centímetros, ¿sí? Pero va a tener un diferente alcance. Otro aspecto muy importante es qué nivel de procesamiento va a tener. Casi todas las imágenes de base se obtienen con una corrección radiométrica,
¿sí? Que nos va a permitir obtener el valor más preciso del valor digital del píxel, y también se hace una corrección por la óptica del sensor. Este es básico para todas las imágenes. Sin embargo, no todas vienen con referencia, ni todas son productos ya ortorrectificados. ¿A qué nos referimos con estos niveles de procesamiento? Bueno, la corrección radiométrica hace pues esta conversión a los valores de radiometría que necesitamos para hacer los análisis en las herramientas de software especializado. Se rellenan algunos píxeles que pues, no hayan tenido información y se compensan algunas otras áreas. Se hacen las correcciones por la geometría interna del sensor, o sea, todas las lentes deforman en un cierto sentido, cada sensor tiene una geometría diferente y particular, hay una distorsión inherente que tiene que ver tanto con la óptica como con el sistema de escaneo. Entonces se corrigen estos errores o estas distorsiones inherentes a la toma, de manera que uno tenga la imagen más geométricamente correcta de base para los diferentes procesamientos. Estos son los básicos, ¿sí? Adicionalmente, dependiendo de lo que necesitemos, se hace una georreferencia, que es dar una proyección inicial. Hay que tomar en cuenta que esta georreferencia se utiliza o se genera utilizando una elevación promedio del terreno de acuerdo a la zona de interés, y la ortorrectificación se hace ya con un modelo del terreno. Dependiendo del modelo del terreno que se utilice, se puede tener una mayor o menor precisión ya en la precisión horizontal para ubicar los diferentes rasgos. Entonces, esto es a lo que nos referimos con nivel de procesamiento. Son las diferentes combinaciones. Ahora, la plataforma o las plataformas de alta resolución de Maxar también nos ofrecen una diversidad multiespectral. Vamos a tener una sección únicamente para hablar de estas características. Adicionalmente a las bandas, digamos, tradicionales, ¿sí? Worldview tiene 8 bandas en lo que se llama espectro visible infrarrojo, ¿sí? Se tiene la banda que se llama costera, el azul, el verde. Hay una banda intermedia entre el verde y el rojo, que es el amarillo. Y de la misma manera hay una banda intermedia entre el rojo y el infrarrojo cercano, que se llama redes. Y finalmente hay 2 infrarrojos. Esta distribución de las bandas del VNIR, se le llama visible infrarrojo cercano, permite que se puedan hacer análisis muy detallados de suelo, de vegetación, de agua, ¿sí? Por la presencia de estas bandas adicionales. De forma adicional, la plataforma Worldview 3 tiene otras 8 bandas en lo que se llama Shortwave Infrared. O sea, es el infrarrojo que está un poco más adelantado en el espectro electromagnético y que nos permite entonces discriminar otros rangos particulares. Entonces vamos a ver características de uno y otro y cuáles son esas ventajas adicionales. Esta plataforma es la única que actualmente en el mercado nos está ofreciendo esta discriminación. Cuando hablamos de SWIR, tenemos estas hasta 8 bandas adicionales a las 8 típicas de visible infrarrojo cercano. Entonces, veíamos que hay 3 tipos de imágenes: System Ready, View Ready y Map Ready.
con qué características se pueden obtener cada una de ellas. Por ejemplo, este nivel básico, nivel 1, ¿sí?, viene para todas las combinaciones, o sea, viene para la combinación pancromática, lo que se conoce como multiespectral 1, que es el visible más el primer infrarrojo, y también puede venir para el multiespectral 2, que es las adicionales, es decir, la costera, el amarillo, el red edge y el infrarrojo 2. Y noten cómo las únicas correcciones que no vienen son la geométrica y la topográfica, ¿sí? Y esto se tiene que procesar directamente por el usuario. Es cuando el usuario requiere controlar todos los aspectos del procesamiento. Estamos hablando de un usuario con un nivel de especialización alto. Requiere que ya tengan las herramientas, así como el conocimiento en la parte de percepción remota y fotogrametría. En este mismo nivel, ¿sí?, en el nivel 1 de procesamiento, quedan también los pares estereoscópicos. Tienen básicamente las mismas características en términos de disponibilidad de bandas. Noten cómo aquí no hay SWIR, es únicamente el pancromático y las 8 bandas de visible, infrarrojo cercano. Y la característica es que nos entregan 2 imágenes con 2 ángulos de toma diferentes de la misma zona. Estas imágenes pueden ofrecer hasta un 100% de sobreposición del área de interés y están enfocadas 100% a la obtención de modelos de elevación digital u otras aplicaciones que necesiten datos de elevación. Algo que es muy importante es que estos pares estéreo se colectan en la misma órbita, es decir, hay segundos, menos de un segundo de diferencia entre la primera toma y la segunda toma para el par estéreo. De esta forma se asegura la temporalidad y las condiciones climáticas. O sea, es el nivel más alto de par estereoscópico que podemos obtener. Y nuevamente, este producto también requiere de un nivel especializado para procesamiento. O sea, es un insumo, ¿sí? Lo voy a convertir en un modelo de elevación y para eso necesito una herramienta experta y un técnico también experto. En el nivel intermedio, en el nivel 2, está lo que llamamos imagen estándar, y aquí estas imágenes ya están listas para visualización, ¿sí? Ya nos permite tener una base y noten cómo aquí ya podemos solicitar también el SWIR. O sea, además de tener la pancromática, el MS1 y el MS2, también se pueden ofrecer las bandas SWIR y también se pueden ofrecer en modalidad pan-sharpen, es decir, fusionados. Dado que este producto ya tiene un nivel de corrección de referencia básico, ¿sí?, este ya no sería susceptible de usarse para generar otros productos, ¿sí? Necesitas un producto ya ortorrectificado. O sea, en este caso el terreno ligeramente se aplana, ¿sí?, al usar un promedio de elevación. Este tipo de datos está recomendado para estudios preliminares, ¿sí?, para tener una idea de las características de un proyecto, por ejemplo, de carreteras, de monitoreo de sitios, para obras grandes de ingeniería, donde vamos a tener que hacer una evaluación preliminar y entonces ya hacer un proyecto de ingeniería mucho más detallado, ¿sí?, en una zona específica. En el nivel 2, pero ya ortorrectificado, aquí ya podemos obtener un mayor nivel de precisión, un mayor nivel de calidad, tanto geométrica como visual,
Y aquí ya tenemos mayor tipo de correcciones, incluyendo las correcciones topográficas, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, ¿sí? Es ya en el nivel Map Ready, ya estamos hablando de un producto final. Entonces, estas son las consideraciones iniciales. Quisiera platicarles un poco acerca de tres aspectos que son muy importantes que toman en consideración. El primero es la compensación atmosférica. Todas las imágenes que vayamos a utilizar son afectadas por la atmósfera porque las plataformas satelitales están en promedio a 700 kilómetros. Varían, pero tienen una altura de órbita de aproximadamente 700 kilómetros sobre el nivel del terreno, ¿no? Entonces, la compensación atmosférica nos permite reducir el impacto que tiene la bruma, el vapor de agua, las partículas atmosféricas, la contaminación, el humo. Como les decía, la compensación atmosférica es necesaria porque todas las imágenes se ven afectadas por las condiciones meteorológicas, ya sea la bruma, el vapor de agua, las partículas atmosféricas, la contaminación. Entonces, las compensaciones atmosféricas nos permiten obtener una mayor claridad de imagen, o sea, nos permiten hasta cierto punto compensar estos efectos atmosféricos. Algo que quisiera decirles es que la nube, una vez que está ahí, no la podemos quitar sin tener otra imagen, claro, ¿no? Y hacer un efecto ahí de sustitución. Sin embargo, el objetivo de la compensación atmosférica no es remover las nubes, sino remover estos efectos. Noten cómo aquí no digo nubes, ¿sí? Sí, son efectos complementarios a las nubes y que forman parte de esta capa atmosférica de la Tierra. Esta compensación atmosférica permite adicionalmente que podamos hacer una conversión a valores de reflectancia y entonces poder hacer un análisis y un procesamiento más preciso. El efecto de compensación atmosférica hace que tengamos una imagen mucho más nítida en la medida de lo posible para que podamos apreciar los detalles y podamos también tener una imagen con cierta calidad visual para nuestras aplicaciones. Aquí hay tres opciones. La primera, al igual que en los diferentes niveles de procesamiento que veíamos, es que la imagen se entregue tal como está, ¿sí? Aquí el usuario, nuevamente, tendría que hacer su propia compensación atmosférica. Él utiliza su propio software, sus propios algoritmos, sus propias restricciones. Tiene el control total del resultado que va a obtener, ¿sí? En una siguiente opción, este ya es con una compensación atmosférica, que es un algoritmo propietario de Maxar y de Digital Globe, ¿sí? No se está haciendo ningún proceso adicional a la imagen, más que quitar la capa atmosférica. Si notan, tiene como bruma y ahí le quitamos la bruma. No hay ningún tipo de realce adicional. Y la siguiente opción es para un usuario que ya quiere una imagen estéticamente más trabajada. O sea, ya quiero un producto final que voy a presentar en mi proyecto para el secretario, el ministro, el jefe, el director, etcétera. Y ya necesito que mi imagen sea un producto final y que se pueda ver con mucho detalle todo. Ese es el tercer nivel.
de disponibilidad. Y lo que se hace es literalmente esto. Miren, esto que vemos aquí en la parte de abajo es la capa de la atmósfera, ¿sí? Esta línea azul oscuro es el terreno y la línea azul clarito es la atmósfera, ¿sí? Y el efecto de esa atmósfera hace que nuestra imagen, al momento de ser adquirida por el satélite, ¿sí? Por la plataforma, por el sensor montado en la plataforma satelital, salga de esta forma, ¿sí? Vean cómo hay nubes, desde luego, pero también hay una serie de vapor de agua, nubes más transparentes, más translúcidas, etc. Entonces, cuando quitamos la atmósfera, vean, ahí ya no hay atmósfera, ahí hay atmósfera o efecto de la atmósfera, y ahí ya no lo hay. Es como si removiéramos esa capa. En realidad son estos datos que estamos viendo aquí. Pues hay unos que no puedo remover del todo, porque son más literalmente sólidos, como son las nubes, pero hay otros que sí podemos remover y entonces obtener, perdonen, una imagen más nítida, ¿sí? Eso es lo que se puede hacer en términos de compensación atmosférica. Quisiera hablarles ahora un poco acerca del análisis multiespectral. Como vieron, podemos tener desde 8 hasta 16 bandas con las imágenes Maxar. Entonces, ¿qué podemos hacer primero con las imágenes multiespectrales tradicionales? Es decir, el visible e infrarrojo, ¿sí? Hay diferentes tipos de índices, ya sea para agua, suelo, vegetación, áreas construidas y minerales, que tienen diferentes fórmulas y que nos permiten realzar rasgos específicos. Específicamente, un índice es literalmente una fórmula, es una combinación de varias bandas que nos va a permitir enfatizar rasgos muy particulares de una zona. Veamos este ejemplo muy sencillo. Es un área de vegetación y esto es lo que le llamamos color natural. Color natural son las 3 bandas del espectro visible, es azul, verde, rojo, es como lo que vería el ojo humano. Lo que puede ver el ojo humano es muy limitado en términos espectrales. Entonces aquí vemos la imagen en una combinación de bandas que se llama color natural. ¿Qué pasa si yo la combino con otras bandas? Noten cómo esta zona de líneas, que esta puede ser una plantación forestal, ya se identifican con mayor precisión. Y también puedo ver ciertos senderos que antes no veía. ¿Sí? Esa es una primera cosa. Y aquí ya estoy utilizando los infrarrojos. Aquí estoy usando también los infrarrojos, pero con otra composición, donde veo diferencias de suelo en un área sin vegetación. Y hablando específicamente de la vegetación, haciendo un ajuste específicamente en la banda del rojo, puedo identificar diferencias del tipo de follaje, es decir, vegetación perenne versus vegetación tipo conífera. ¿Sí? Y esto es únicamente con las bandas básicas por el nivel de detalle que tiene, por el ancho que tiene cada una de las bandas de Bourview. Bourview 2 o Bourview 3. Aquí vemos una combinación, ¿sí? Que nos está mostrando las diferencias entre el visible y lo que le llamamos falso color. Estrictamente falso color puede ser cualquier otra combinación que no sea el visible. Y aquí estamos usando los 2 infrarrojos y el red edge. Y podemos identificar una discriminación muy clara entre los elementos construidos
por el hombre, el agua y el suelo, así como las zonas de vegetación. ¿Sí? Entonces, el objetivo es hacer estos realces para diferentes zonas. Incluso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos combinar con datos derivados. Es decir, si bien el falso color me permite identificar rasgos de una forma mucho más detallada, cuando derivo nueva información, o sea, cuando aplico un índice y hago un realce de elementos, ¿sí? Noten cómo entonces ya tengo visibilidad de rasgos que antes no estaba pudiendo apreciar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, justo donde hay una nube, en la sombra de la nube, ¿sí? No estaba pudiendo apreciar una serie de rasgos que aquí al momento de hacer el índice ya los puedo ver. ¿Sí? Entonces, esta es la capacidad que nos da tener mayores rangos en el espectro electromagnético en imágenes de alta resolución. Como les digo, las nubes no se pueden quitar, pero podemos hacer una mayor explotación de los datos a partir de la aplicación de diferentes índices o del uso de las herramientas, perdón, de la explotación de las bandas multiespectrales. Esto se los quisiera enfatizar mucho porque veo mucho el caso con muchísima frecuencia donde nos solicitan expresamente las imágenes de alta resolución siempre en el visible. Siempre en el visible. O sea, lo van a usar como background, lo van a usar para extraer elementos, pero aún así no se explotan estas bandas espectrales que nos dan pues información adicional de los elementos que queremos extraer o analizar. Este ejemplo que les voy a mostrar a continuación, aquí es de una zona pues, deforestada o cortada. Noten la diferencia aquí entre la vegetación, la zona construida, la zona que se cortó la vegetación y el agua. Y hablando del agua, esta imagen, ¿sí? Donde vemos aquí en visible, en infrarrojo y ya con el infrarrojo manipulado, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se ve una zona de un río que se desbordó, ¿sí? Aquí vemos las diferencias entre la zona de agua clara y la zona que está más lodosa, ¿sí? Y aquí vemos toda la zona de todas las áreas inundadas. Entonces, cuando tenemos esta información espectral, pues podemos hacer muchos mayor análisis. Y este tipo de análisis se extiende cuando además podemos trabajar con el infrarrojo de tipo shortwave, con el SWIR. Voy a mostrarles un par de ejemplos que están relacionados con esta área específica del espectro electromagnético, que es el infrarrojo de onda corta. Y vamos a ver, por ejemplo, este es simplemente en color natural. Y aquí cuando utilizamos el SWIR podemos ver zonas de calor que no estaban o que no eran visibles únicamente en el visible infrarrojo. Esa es una primera cosa, es una, digamos, un poco más obvia, que es la cuestión térmica. Relacionado también con la cuestión térmica, pero para un uso muy particular que son los incendios. Aquí podemos ver cómo se ve un incendio en color natural. O sea, literalmente no podemos ver nada debajo del humo. Y con el SWIR podemos ver cuáles son las zonas que ya se quemaron y las que todavía se están quemando. Podemos ver con mucha mayor claridad las zonas impactadas y las que ya se quemaron, ¿sí? Que son estas que están aquí, y las que se pueden seguir quemando. Otra ventaja
es la diferenciación de materiales de construcción. Cuando vemos en color natural, pues bueno, tenemos una visión que se limita únicamente al color, ¿sí? Aquí podemos ver una serie de edificios en una zona urbana, pero cuando la vemos en SWIR, podemos ver cuáles son cierto tipo de plásticos, polímeros, láminas de cierto tipo, que en el visible no se pueden apreciar esas diferencias. Aquí vemos muy claramente estos grupos de elementos, del tipo de material en particular, y aquí podemos ver rasgos particulares que tienen que ver con metales, combinando las bandas del sur. Y muy importante también es los tipos de suelo, ¿sí? En el visible es muy difícil diferenciar tipos de suelos o tipos de rocas, y cuando incorporamos el análisis SWIR ya podemos identificar diferencias entre los tipos de suelos o los tipos de rocas. Finalmente, este aspecto es muy importante porque también me lo preguntan con mucha frecuencia, y es el ángulo de toma. Las imágenes satelitales, en casos muy especiales, son exactamente nadir. Por lo general tenemos un ángulo de toma que puede ser mínimo, y aquí quisiera que vieran el impacto que tiene el ángulo de toma en la imagen. Este es un ángulo de toma cercano a cero, es casi nadir, y aquí pueden ver que podemos apreciar con mucho detalle el techo de los edificios sin desplazamiento por relieve. ¿Qué es el desplazamiento por relieve? El desplazamiento por relieve es esta pequeña inclinación que empezamos a ver en los edificios en función al ángulo de toma. Aquí el ángulo de toma es mínimo, o sea, pasamos casi de 0 a 5, ¿sí? Aquí tiene que ver también la hora del día, ¿sí? Ignoremos momentáneamente la sombra, ¿sí? por la hora del día de la toma, pero noten más bien esta inclinación en este edificio. Este es un edificio alto, entonces noten cómo se ve aquí, y noten cómo se ve aquí, donde ya empezamos a ver un poco el lado del edificio, ¿sí? Conforme vamos incrementando el ángulo, ¿sí? Noten como aquí ya vemos otra fachada del edificio, vamos a tener este efecto, digamos, como que el edificio se ve de lado, ¿sí? Lo vamos a tener mucho más acentuado, ¿sí? Y esto se va a hacer mucho más evidente conforme este ángulo de toma se hace más grande, ¿sí? Por ejemplo, este es de 11, aquí lo tengo en 17, y noten cómo el ángulo va cambiando. A veces tiene un lado y a veces tiene otro, ¿sí? La imagen prácticamente tiene la misma precisión y lo podemos ver en la carretera, ¿sí? Los datos en la carretera no se mueven, lo que varía es el edificio. Esa variación, así como ladeo del edificio por la altura misma del elemento sobre el terreno, es lo que se conoce como desplazamiento por relieve. Noten como aquí ya no vemos solo el techo, sino la fachada del edificio, ¿sí? Aquí con 20 más casi 25 ya vemos el efecto mucho más marcado, incluso en edificios que no son tan altos como el que estábamos analizando, pero además ya también perdemos detalle sobre ciertos elementos que ahora se ven oscurecidos por el mismo rasgo. Entonces, mientras mayor es el ángulo de toma de una imagen, noten cómo este efecto se hace mucho más marcado en los elementos. Entonces, si esta imagen yo la voy a utilizar para hacer una restitución, como se le dice técnicamente, voy a extraer
los polígonos de los edificios, pues aquí literalmente voy a estar adivinando dónde va el edificio porque no lo puedo ver con claridad debido al desplazamiento por relieve, o no voy a ver que está aquí en esta zona. Necesito que el ángulo de toma de la imagen sea el menor posible. Entonces, este es un aspecto muy importante que ustedes tienen que considerar. Quisiera solicitarles que aprovecharan mandar sus preguntas. En el Inter quisiera comentarles por qué trabajar con BSI como partner de Maxar, o sea, adicionalmente a proveerles el acceso a los datos, a los insumos que ustedes pueden utilizar de imágenes de satélite en sus diferentes niveles de procesamiento, en sus diferentes modalidades, en sus diferentes precisiones. Les podemos ofrecer la asistencia para que ustedes seleccionen el producto más adecuado de acuerdo a sus requerimientos. Les podemos ofrecer cursos de capacitación, tanto la asesoría como los cursos los ofrecemos en español. Y bueno, también podemos ofrecerles el acceso a las suscripciones de Maxar que les permiten pues tener acceso al producto Earthwatch y poder ver estas imágenes a través de una plataforma web. Esta es alguna de las ventajas. Rosemary nos pregunta cuál es la precisión en SWIR y si se puede pedir en 1V. No, Rosemary, el SWIR lo tenemos que pedir ya en un nivel intermedio. El SWIR está disponible a partir de 2A. Hasta aquí está disponible el SWIR en nivel 2A, o sea, ya viene con un nivel de corrección geométrica. Este no se puede pedir, por ejemplo, para procesamiento fotográfico. Y bueno, la precisión va a estar aproximadamente en aproximadamente en 5 metros. Depende un poco del terreno. Los terrenos accidentados tienen un poco el efecto del terreno, entonces se ven un poco más afectados la precisión. Ahí estamos hablando del error circular C90, que es aproximadamente 5 metros. Quiero agradecerles a todos por estar presentes en esta sesión webinar. Les dejamos nuestros datos de contacto, los invitamos a estar en comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del hashtag TeamBCIGeo. Vamos a tener varios anuncios a final de año de actividades, de contenidos que vamos a estar publicando. Entonces los invitamos a estar pendientes. Vamos a anunciar el próximo calendario de webinars y para el próximo año, y también vamos a anunciar actividades y contenidos de cierre y de inicio de año. Entonces los invitamos a estar en comunicación y les agradecemos por su participación en la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.